Este es su programa Civismo en Acción RD. Continuamos en Civismo en Acción RD, hoy con un invitado muy especial. Kerlin, cuéntame acerca de este fabuloso invitado que tenemos la tarde de hoy. Así es, señorita Cepeda, hoy tenemos un invitado súper especial que nos acompaña. Tenemos el privilegio de tener un doctor en medicina, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con cum laude. También posee un cuarto año en especialidad como cirujano oftalmológico y diabetes ocular en el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición INDEN, avalado por la Universidad Iberoamericana UNIBE. Ha participado en congresos internacionales de oftalmología, lo que lo ha convertido en un especialista en la materia. Doctor Handel Rodríguez, es un honor tenerlo en nuestros estudios de Civismo en Acción RD. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. Es un placer para mí compartir con ustedes y más tratando un tema tan interesante como es la importancia de la visita al oftalmólogo. Así es, Handel. Handel, para contextualizar a nuestros oyentes en el tema, ¿cuáles son las funciones principales y áreas de especialidad de un oftalmólogo o especialista ocular? Ok, un oftalmólogo es un especialista médico que trata las patologías, las enfermedades que afectan el globo ocular y sus anexos. Los anexos hablamos de los músculos extraoculares, los párpados, las vías lagrimales. Hay una frase que siempre recuerdo que la escribió un dramaturgo alemán llamado Georg Friedrich Nebel, el cual dice que los ojos son el punto donde se mezcla el alma y el cuerpo. ¡Wow! ¡Qué profundo! Esa metáfora es muy bien acertada, ya que un buen oftalmólogo no solo puede diagnosticar enfermedades oculares, sino que también con un buen examen puede diagnosticar enfermedades sistémicas e incluso salvarle la vida a un paciente. Excelente. Bien, no, felices de tenerte aquí con nosotros el día de hoy, doctor Handel, doctor Rodríguez. Dentro de otras preguntas, nosotros tenemos de que cuáles son los síntomas más comunes que se presentan cuando hay problemas oculares. Bien, el paciente que llega a oftalmología, la mayoría de las veces acude por disminución de la agudeza visual. Esa es una de las causas más frecuentes por la que el paciente acude, pero también puede presentarse por ojo rojo, fotofobia, o sea, molestia a la luz, que comience a ver lo que los pacientes refieren como moscas volando, lo que ellos llaman como mimitas. Eso es muy frecuente que llegue también a nuestra consulta y son síntomas importantes que debemos poner atención. Ok, y así como también, como las mujeres tienen un cierto tiempo para hacerse exámenes de mama, papá Nicolau, los hombres de la próstata, también existe un tiempo prudente para uno visitar al oftalmólogo, o sea, ¿cada qué tiempo uno debe visitar al oftalmólogo? Todo paciente debe realizarse un chequeo oftalmológico cada año, incluso no tenga ningún síntoma visual. Es de vital importancia para la salud visual de cada persona realizarse un chequeo mínimo anual. Aunque ya tenga sus doctores y visiten al médico, por ejemplo, una persona que ya visitó y ya le dijeron, tú sufres de tal enfermedad, usa sus lentes, como quiera, siempre tiene que ir anual. Sí, tiene que hacerse un chequeo anual. Sí. Hay algunas excepciones, principalmente en algunos pacientes crónicos que ya hablaremos más adelante. Sí, fíjate, Rosemary, que a la gente se le olvida que tiene que ir a un oftalmólogo. Nada más cuando uno dejó de ver una letra leyendo un libro. Y tú cuando ya te duele la cabeza, ay, eso es que tengo que ir al oftalmólogo. O sí. Cuando ves la mosca volando, sí. Esa sombra la así. Mimita, que se ven y que pasando, sí. Handel, escuché que hablaste de pacientes crónicos, ¿verdad? ¿Cuáles pacientes de enfermedades crónicas presentan mayores riesgos
de padecer enfermedades oculares o de la visión? Bien, esa es una excelente pregunta. Los pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que hayan padecido de cáncer y hayan recibido tratamiento con radioterapia, pacientes que tengan enfermedades reumatológicas o autoinmunes, es muy importante que tengan un chequeo oportuno con el oftalmólogo. Quiero hacer aquí hincapié en los pacientes diabéticos, ya que pueden cursar con una enfermedad que es la retinopatía diabética. Esa es la causa de ceguera, la mayor causa de ceguera en pacientes en edad productiva actualmente. Y es que los pacientes diabéticos, cuando tienen esa glicemia, esa azúcar elevada por tanto tiempo, producen daño en la capa interna del ojo, que es la que envía esos estímulos visuales hacia la corteza cerebral para que podamos ser conscientes de que vemos, privan a esta estructura de oxígeno, y esto puede causar entonces muchas complicaciones que dan al traste con la visión de manera irreversible del paciente. Es por esto que todo paciente diabético debe ser chequeado por un oftalmólogo al momento del diagnóstico, porque no se sabe cuánto tiempo ya tiene siendo diabético en este momento, y luego mínimo cada 9 meses si no tiene ningún daño en la retina en ese momento por la diabetes. Si ya hay algún dato de retinopatía diabética, entonces los chequeos deben ser más frecuentes e instaurar tratamiento para que no siga progresando. Hacemos énfasis a esos pacientes, ¿verdad?, del azúcar, como decimos, de diabetes. Exactamente. Que por favor, si ya usted fue diagnosticado con que padece de la enfermedad, entonces automáticamente vaya también al oftalmólogo, porque esto podría evitarle problemas futuros y severos, ¿verdad? Claro que sí. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades oculares más frecuentes que trata un oftalmólogo? Bueno, generalmente lo más frecuente que llega a la consulta oftalmológica son los defectos refractivos. O sea, personas que necesitan una corrección, necesitan lentes. Pacientes con miopía, pacientes con hipermetropía, pacientes con disminución de la agudeza visual cercana, que es lo que llamamos presbicia, que ocurre generalmente luego de los 40 años. Esa es la que le da a las personas mayores. Exacto. Es verdad. Repite por favor esa edad, ¿cómo es? Sí, luego de los 40 años perdemos mío. la capacidad de acomodar, de ver adecuadamente de cerca. Entonces ahí comenzamos a alejarnos un poco las cosas para poder ver bien. Pero hay que tener cuidado con esa gente, porque eso es lo que mejor ven de lejos. Lo que mejor ven de lejos, sí. No, pero bueno. Vladi no tiene ese problema, como que vi... no lo tiene. Doctor Rodríguez, entonces, ¿qué viene siendo el glaucoma? Bueno, el glaucoma, qué bueno que me preguntas eso, porque es una patología que debemos ponerle mucha atención, porque tenemos en nuestro país muchos pacientes sufriendo de ella. Esta es una neuropatía óptica, o sea, una patología que produce daño al nervio óptico, que se traduce en una afectación del campo visual. Esta frecuentemente es producida por un aumento de la presión del ojo. Digo frecuentemente porque podemos tener glaucoma con presiones intraoculares dentro de lo que se consideran parámetros normales. Esto es una enfermedad muy peligrosa porque es una enfermedad que el paciente muchas veces cursa asintomático, tiene una presión intraocular elevada y va perdiendo el campo visual periférico, o sea, se está quedando ciego sin darse cuenta. Wow. Cuando ya llega a nuestra consulta refiriendo disminución de agudeza visual, es porque el glaucoma puede que ya esté muy avanzado. Hay otros síntomas que pueden alertar al paciente, como son dolor ocular, dolor de cabeza. Pacientes refieren que ven halos cuando miran alguna luz. Esto puede orientar al paciente a que debe acudir rápidamente a un chequeo oftalmológico. Y también todo paciente, por eso pedimos a los pacientes que se hagan un chequeo anual para hacerle screening de glaucoma, para nosotros tomar la presión del ojo, ver el nervio óptico y ver que no haya ninguna alteración para poder evitar que esta enfermedad siga dejando a nuestros pacientes ciegos.
Y hay rumores de que el glaucoma es más frecuente en los diabéticos, ¿eso es cierto? ¿Cualquier persona puede sufrir de glaucoma? Muchos estudios hablan de eso, otros dicen que no hay una asociación, pero yo que estoy en el medio de pacientes diabéticos, hemos visto que sí los pacientes con diabetes tienen una frecuencia de desarrollar glaucoma mucho mayor que los pacientes no diabéticos. La glaucoma se puede tratar con los diabéticos para no llegar a perder la vista. Ellos pueden ir tratándola de alguna manera. Bueno, el glaucoma tiene varias etapas de tratamiento. Primero se inicia con tratamiento tópico, con gotas que van aumentando su potencia según no podemos controlar la presión del ojo. Si el tratamiento tópico con gotas falla, entonces pasamos a tratamientos quirúrgicos, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Pero la glaucoma tiene su trato, o sea que con trato podemos evitar una ceguera a destiempo. Sí, es una enfermedad tratable, pero es una enfermedad progresiva, ¿ok? La enfermedad puede seguir progresando aún con el tratamiento. Lo que se busca es enlentecer ese progreso, tratando de disminuir la presión del ojo lo más que se pueda para que el paciente no siga sufriendo daño a nivel del nervio óptico. ¿Cuándo ya se puede decir que es un paciente que ha llegado a un proceso quirúrgico? Cuando ya el tratamiento tópico no nos está bajando la presión a un nivel que le produzca daño al nervio óptico. Si tenemos un paciente que aún con tratamiento máximo de gotas, el paciente sigue con presión elevada, entonces debemos ya acudir a una terapia quirúrgica. Bueno, entonces hay que prestarle atención, señores, a la vista. Entonces, atención y a esos pacientes crónicos, ¿verdad? Diabéticos, por favor, no queremos que nadie se nos quede cieguito. Sí, así es. Vamos a ir ahora a entonar el himno nacional y unos comerciales, y cuando regresemos seguimos con nuestra entrevista del día de hoy, nuestro oftalmólogo, que tenemos muchas preguntas, y después de esa pausa vamos a hablar acerca de las cataratas, así que sintonicen. Y pueden llamar también los pacientes que quieran también, claro. ¿verdad, Vladimir? Llamar aquí. Ok, adelante. Ya estamos de regreso en Civismo en Acción RD, hoy con un doctor oftalmólogo, Handel Rodríguez, que nos honra con su presencia. Cuéntame, Rosemary, dejaste una pregunta. Sí, tengo una pregunta y también tengo preguntas del público. Okay. Y es acerca de qué son las cataratas, por qué surgen y la importancia de tratársela a tiempo. Pero también me pregunta el público que la probabilidad de recuperar la vista tras operación de cataratas. Perfecto. El ojo es un sistema óptico que cuenta con una lente natural que es el cristalino. Mientras va pasando el tiempo, el cristalino sufre cambios tanto en su consistencia, en su tamaño, como en su transparencia. Esa opacidad del cristalino, esa pérdida de la transparencia del cristalino, es lo que llamamos catarata. La catarata generalmente se asocia a la longevidad, ¿ok? A los pacientes seniles, pero no solamente a esto. Podemos tener cataratas por causas traumáticas, podemos tener cataratas por causas de enfermedades sistémicas, por causa de medicamentos, incluso cataratas congénitas, ¿ok? El paciente, la cirugía de cataratas, para el paciente operarse, se ha tratado de estandarizar cuáles son los criterios de selección para cirugía de cataratas, pero esto es muy variable dependiendo de cada oftalmólogo, dependiendo de cada centro. Generalmente se opera la catarata cuando hay una disminución de la agudeza visual, pero podemos tener un paciente que vea 20/20, pero que tenga otros síntomas como son deslumbramientos, dificultad para conducir, que tenga disminución de la sensibilidad al contraste, que son síntomas que producen las cataratas, y hay que operar a este paciente
es una indicación quirúrgica porque él siente disconfort. La visión que tiene no es una visión de calidad. La pregunta que me hacía sobre la probabilidad de quedar viendo bien luego de una cirugía de cataratas depende de muchos factores. Por esto es bueno realizar una buena inspección oftalmológica antes de una cirugía de cataratas. Si no hay ninguna otra patología añadida para un paciente, principalmente a nivel retiniano, que es la estructura que mencioné anteriormente, la que lleva los estímulos visuales al cerebro, el paciente puede quedar viendo perfectamente bien luego de la cirugía de cataratas. Muchas veces esto es un poco difícil de determinar porque hay pacientes que esperan mucho tiempo para operarse la catarata y su cristalino es tan opaco que no nos permite observar adecuadamente la retina. Pero nos podemos valer de estudios que nos van a estimar que el paciente pueda tener un resultado visual adecuado luego de la cirugía. Es decir, doctor, que eso va a depender del paciente, de qué tan crítica, vamos a utilizar esa palabra, esté su situación de las cataratas al momento de la operación. Eso puede variar y una probabilidad no se puede decir con exactitud, al menos que se tenga un conteo de pacientes y viendo sus estados, me imagino. Claro, como le indiqué, si hay una inspección oftalmológica adecuada, podemos sí estimar y decirle al paciente si vamos a tener un buen resultado visual si no hay ninguna complicación. Tú habías mencionado que hay medicamentos que pueden influir en enfermedades de cataratas, traumas. ¿Tú te refieres a algún golpe que una persona se dé y cosas así? Sí, es muy frecuente en pacientes jóvenes. Cuando sufren traumas jugando basquetbol, que se caen, se dan algún golpe, que el cristalino sufra y se forma una catarata traumática. Esto puede pasar al igual que el consumo de medicamentos esteroideos, dexametasona, pacientes que tienen que consumir muchos esteroides por enfermedades sistémicas, enfermedades reumatológicas, pueden también tener cataratas. Hablando de eso, de esas enfermedades, ¿es recomendable que las personas nos estemos pues poniendo las manos en los ojos? Porque en una ocasión estaba conversando con alguien y decía que se puede ocasionar desprendimiento de retina si hacemos un movimiento muy forzoso para el ojo, que el ojo es muy sensible. Cuéntame un poquito de eso, porque me da miedo. A mí me gusta rascarme. Yo me llevo el ojo la con sensación. todo. Entonces, Con todo me llevo el ojo. ¿Qué pasa? Bueno, mira, eso que mencionabas del desprendimiento de retina no está generalmente asociado a frotarse el ojo. Okay. Sí, en pacientes miopes, que sean muy miopes, ellos suelen tener una debilidad en la retina. Su retina es muy fina, como si fuera una vejiga, y tratan de en esos pacientes no hacer muchos movimientos bruscos, no realizar deportes donde tengan que moverse mucho o puedan recibir un impacto, porque se puede desprender la retina en estos pacientes. Lo que sí puede producir el frotamiento excesivo del ojo, principalmente en niños, es una enfermedad que se llama queratocono. Eso es una ectasia corneal. La córnea se deforma por el constante rascado. Al igual que ya en pacientes más adultos, tocarse mucho el ojo puede predisponer a enfermedades infecciosas en el ojo, a que ocurran, a que las glándulas que tenemos en el ojo que producen secreciones que van a se infecten por el constante manoseo en el ojo, por las bacterias que nos llevamos al ojo y pueden producir orzuelos y otras patologías infecciosas a nivel de la superficie y de los anexos oculares. Perfecto. Tengo una paciente en casa que durante un tiempo utilizó pues medicamentos porque tuvo una arritmia cardíaca. Entonces, esto le provocó que la presión del ojo subiera considerablemente por un fármaco. ¿Cuáles fármacos deben ser controlados de algún modo para evitar enfermedades oculares? Sí, mira, tenemos muchos fármacos, principalmente los esteroides.
Los pacientes que usan esteroides de manera continua hay que monitorizarlos porque puede subir la presión intraocular, además de lo que ya mencioné, que pueden producir cataratas. Un medicamento que estuvo en boga durante la pandemia del COVID fue la hidroxicloroquina y la cloroquina. Estos son fármacos antipalúdicos que pueden producir afectación tanto a nivel retiniano, a nivel de la mácula, producen una enfermedad que se llama maculopatía en ojo de buey, como también pueden afectar la córnea. Medicamentos antiarrítmicos como la amiodarona también puede producir afectación corneal, al igual que la clorpromazina, que se usa en pacientes con alteraciones psicóticas. Es un medicamento psiquiátrico, puede provocar también alteraciones a nivel corneal. Y mira que la ¿cómo que se llama? Hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, esa la usaron mucho para el tema del COVID, ¿no? Sí, tuvimos casos Sí. en los que ya se produjo daño a nivel de la retina por el uso indiscriminado de hidroxicloroquina en la pandemia del COVID. Wow. Sí. Doctor, ¿cuáles hábitos comunes pueden afectar la salud visual? ¿Qué hábitos? Bueno, tenemos varios hábitos como los que ya mencionaron, que es rascarse frecuentemente el ojo. Esto no es nada bueno para la salud visual de los pacientes. El utilizar dispositivos electrónicos por mucho tiempo, que no hemos hablado de eso, puede también causar al paciente cansancio visual y resequedad ocular. Lo que está recomendado es que luego de 20 minutos continuos de uso de un dispositivo electrónico o que estemos mirando una pantalla de una laptop, hagamos una pausa y miremos por lo menos a 20 pies un objeto por 20 segundos. Esa es la regla 20-20-20. ¿Saben, Repita, por favor, doctor. Atención, Repítalo, por favor. La atención. regla 2020. Repítalo, por favor. 20-20-20. Cuando tengamos 20 minutos seguidos mirando un dispositivo electrónico, hacemos una pausa, miramos un objeto que esté a 20 pies por lo menos 20 segundos. Esto nos va a ayudar a que no se produzca tanto cansancio visual y a que no tengamos un ojo seco al momento del uso de los dispositivos electrónicos. Doctor, nos preguntan por acá que si el alcohol produce daños visuales. Hay estudios que han demostrado que sí puede haber daño, principalmente a nivel retiniano por el alcohol, pero no son no son daños que podamos decir que sean tan severos. Lo que sí puede el alcohol en las enfermedades sistémicas hacer que el paciente pueda tener más complicaciones a nivel ocular. Por ejemplo, un paciente hipertenso que consuma alcohol puede entonces tener más riesgo de hacer una retinopatía hipertensiva, de hacer una oclusión tanto venosa o arterial a nivel de los vasos retinianos que pueden disminuir su visión de manera irreversible. Doctor, yo quisiera que usted me hablara un poco sobre esa relación que existe de paciente-doctor. Dígase que a la hora de que un paciente va donde un oftalmólogo, no da con la situación que tiene el paciente. Entonces, también quisiera que me hablaras un poco sobre la queratitis herpética. ¿En qué se basa eso? Porque hay poca información sobre esta situación que le ocurre a varias personas y varios oftalmólogos no tienen como... Te lo digo porque la persona que me hizo la pregunta ha visitado varios oftalmólogos y hace un tiempo, digamos 1 año, 2 años, fue que vino a caer en que sufría eso. Entonces, durante todo ese tiempo, las medicaciones que le daban era simplemente porque le salían unas bolitas en el ojo y ese tipo de situaciones. Entonces, cuéntanos. Bueno, eso es muy importante lo que mencionas. Todo oftalmólogo debe tratar, por más rápido que esté, por más pacientes que tenga, de detenerse un momento. Principalmente cuando el paciente ya viene y te dice, mire doctor, yo fui anteriormente a otro oftalmólogo, tengo este ojo rojo, me ponen gotas y no mejora. Detenerse un poquito a pensar. La queratitis herpética es una enfermedad que se produce
por el virus del herpes simple tipo 1. Se aloja entonces a nivel, afecta, mejor dicho, el epitelio de la córnea, produciendo una inflamación de esta, una queratitis herpética. Digo que el oftalmólogo debe detenerse al momento de cuando tiene un paciente así, que refiere que ha ido a varios lugares, porque solamente con echarle una gotita, ya esto es algo un poquito más técnico, de un colorante que se llama fluoroceína, que va a teñir la córnea. La queratitis herpética tiene un patrón específico de su afectación a nivel corneal, que es un patrón dendrítico, o sea, son, podríamos decir, unos hilos que salen de la parte central, y esto inmediatamente te da el diagnóstico de una queratitis herpética en un paciente que tenga un ojo rojo, doloroso, que tiene la presión intraocular un poquito elevada. Y hay que tener mucho cuidado porque pueden poner tratamientos a este paciente sin ni siquiera ponerle fluoroceína y ver que hay este defecto, como medicamentos esteroideos para bajar la inflamación, lo que puede empeorar bastante el cuadro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, doctor. Y en un principio, al iniciar la entrevista, hablamos acerca de la miopía. Me preguntan aquí a qué edad se puede operar la miopía, pero también a qué nivel se debe operar la miopía. Bueno, la miopía depende mucho. Ya estamos hablando aquí un poquito de cirugía refractiva. Los pacientes miopes generalmente que pueden ser candidatos a cirugía refractiva depende mucho del oftalmólogo y del centro donde se vaya a operar. Se trata de estandarizar, pero al igual que la cirugía de cataratas, varía mucho de un oftalmólogo y otro. Generalmente se habla de pacientes miopes mayor de 3 dioptrías y pacientes que no hayan tenido variación de su refracción en el último año. Pero esto es muy variable, como le dije, al igual pacientes que tengan astigmatismos mayores de 2 dioptrías también no se recomiendan operarlo de cirugía refractiva, pero como le dije, eso varía mucho. Eso es decir, si yo tengo miopía, pero mi miopía es leve, yo decido operármela, ¿yo puedo operármela? Es muy difícil encontrar un cirujano que te diga que te va a operar una cirugía refractiva con una miopía de menos 0,50. Ok, eso va a depender mucho del nivel de miopía de que uno tenga. Doctor, yo sé que nuestros oyentes tienen esta pregunta y están esperando que la respondan. Las espuelitas de gallo, para la conjuntivitis y esas cosas, ¿eso se puede utilizar? ¿Es buena la espuelita de gallo? Para nada. La abuelita de gallo o esas gotitas que son como un refresh, ¿eso es bueno para la vista? Mira, para nada. No es recomendable utilizar ninguna gota sin prescripción médica de un oftalmólogo. El ojo es muy sensible. Todo lo que nos ponemos en el ojo puede tener una repercusión. No es recomendable utilizar ninguna gota sin prescripción médica, incluso gotitas lubricantes, porque hay gotas lubricantes que no solamente contienen lubricantes, sino contienen otra sustancia, la cual puede causar vasoconstricción a nivel del ojo y puede afectar. La uña. Bueno, la uña es lo que llamamos médicamente pterigion. El pterigion es una degeneración de la conjuntiva, que es una capa transparente que cubre el ojo, que cuando esta comienza a invadir la córnea, entonces ya la llamamos pterigion. Doctor, recomendaciones que nos ayuden a mantener una buena salud visual y cómo podemos contactar. Ya en el principio el doctor nos había dicho de que debemos visitar anualmente el médico, pero otras recomendaciones sí, claro, que usted no tenga que dar. Claro que sí. Aparte de la visita anual para el chequeo oftalmológico, una buena higiene. Es muy importante. ¿Y cómo? Lavarse No lavamos la cara y ya, normal. ¿O hay alguna higiene especial para los ojos? Claro que sí. Podemos darnos masajes circulares, podemos utilizar champú de bebé en la mañana
con masajes circulares, y en la noche las mujeres que principalmente para desmaquillarse pueden darse masajes Se la dan de forma circulares automática. en el ojo. Y eso de que del pepino, no pones. Bueno, eso El también tomate. se puede utilizar. Para refrescar. Una ensalada. En verdad, el efecto que se crea con esto es el frío, el Refrescar. efecto térmico Sí, porque que tenemos el al pepino refresca. colocarnos eso en el ojo. Aparte de la buena higiene ocular, tratar de mantener una dieta rica en frutas, vegetales y Oíste, Vladi. antioxidantes. oíste, Vladi. Los No, antioxidantes, pero era algo que tú me dijiste ahorita afuera. sí, los antioxidantes nos ayudan bastante a lo que es la salud visual, aunque mucha gente comer no zanahoria. lo sepa, comer mucha zanahoria, mucho salmón. El ¡Ey! salmón y el brócoli son Brócoli también. salmón y brócoli son dos de los alimentos que están más recomendados para tener una buena salud visual. Doctor Rodríguez, me siento orgullosa de estar el día de hoy, haberlo, nosotros todo el equipo, entrevistarlo, saber que usted viene desde un trayecto que ha sudado su gota gorda y el día de hoy usted tiene los frutos necesarios y los va a tener muchísimo más adelante porque es uno de los mejores oftalmólogos de la República Dominicana. Mírenlo ahí. Sienta el aplauso. Así es que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde podemos visitarlo? Bueno, ahora mismo yo estoy, como mencionaron al principio, en mi 4º año en el hospital, en el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición en Los Ríos. Estamos allá a su orden, todo nuestro equipo. Yo puedo ir por un dolor de cabeza. Claro que sí. No, pues que preguntar. Claro que sí. No solamente se atienden allá pacientes diabéticos, sino todo tipo de patología, todo tipo de consulta de oftalmología pueden acudir allá sin ningún problema. Yo- Para esta seguirte en las redes sociales, Handel. Doctor Handel Rodríguez en Instagram y en Twitter Hannes R, @HannesR. Excelente. Y un pequeñito breve mensaje que les das a nuestra audiencia. Nada, recordar el chequeo oftalmológico oportuno cada año, que mantengan higiene, que se alimenten bien. La buena alimentación no es solamente para salud visual, sino también para toda la salud sistémica. Y verse bien. Gracias por estar con nosotros, doctor Rodríguez. Y ustedes, lo que nos están escuchando, mantengan la sintonía con la voz de las Fuerzas Armadas, que ahora es que queda programación para rato. Hasta la bye. próxima.